Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos puesto de rodillas aquí, ante el sagrario. Yo físicamente, presencialmente, ustedes de una manera virtual, pero también con el corazón, reverenciando a Jesús que está aquí en la Eucaristía. Y esto que vamos a hacer ahora es una meditación, pretende ser un rato de oración. No es una conferencia, no les voy a dar una clase, sino que vamos a hacer un rato de oración con Dios. Y eso es lo más importante, no tanto lo que yo les vaya a decir, sino lo que tú logres hablar y lo que logres hablar con Dios y lo que Él te responda, lo que Él también te inspire en el fondo de tu corazón. Y para comenzar esta meditación, pues les quería contar acerca de un libro, el libro que estoy leyendo, un libro de literatura. No soy muy buen lector, pero bueno, hago lo que puedo. Pues estoy leyéndome un libro que se llama El despertar de la señorita Prim, ¿no? No sé si no se ve muy bien, pero es un libro de una escritora española llamada Natalia San Martín Fenollera. Y es una de esas novelas que son deliciosas de leer. O sea, realmente pues he disfrutado mucho. Voy apenas en la mitad del libro, pero bueno, me ha encantado. Y es de esos libros que como que a uno le da miedo que se vaya acabando porque no, ya se va a acabar, no puede ser. Y bueno, entonces una historia, la protagonista de la historia es una señorita Prim, ¿no? Se llama Prudencia Prim, en un pueblito San Ireneo de no sé qué, ya no me acuerdo. San Ireneo, bueno, creo que tiene algo más, pero ese es el nombre del pueblo. Y entonces, bueno, una de las cosas, no les voy a contar la novela porque espero que algunos de los que me ven se animen a leer el librito. Entonces que la escritora, cuando habla de su novela, que es la única que ha escrito, la publicó en 2013, pero no ha vuelto a escribir más, dice que en la novela hay como 3 niveles. Se puede leer como en 3 perspectivas. Un primer nivel que se puede leer es como una novela costumbrista. Y ya está, no una novela más, bueno, con cosas que suceden en un pueblito muy pequeño, en fin. Pero no más. Pero si uno mira, realmente la historia no es simplemente una novela costumbrista, es algo más allá. De fondo lo que tiene es una historia de amor, como el segundo nivel de lectura de esta novela. Pero dice, pero todavía hay gente que todavía se queda solamente en el segundo nivel de lectura, pero realmente hay algo más profundo aún. Y es justamente una conversión de tipo espiritual. Por eso se llama el despertar de la señorita Prim. Es un despertar espiritual, es una mujer muy buena, pero un poco fría desde el punto de vista religioso. Y bueno, no les voy a contar más. Entre otras, no me sé el final porque no llevo la mitad, pero eso es lo que cuenta la escritora. Y pensaba que nuestra vida también de alguna manera puede encajar en ese esquema. Nosotros podemos como que vivir la vida en 3 niveles, o bueno, distintos niveles, pero algunos muy básicos, bueno, sobrevivir,
O de pronto, más allá de sobrevivir, de pronto, bueno, simplemente es tener éxito. No, pues claro, eso es otro nivel más alto, que simplemente subsistir. Y otro más alto ya es algo más profundo, que tiene que ver con Dios. Eso lo decía así hay un pastor protestante llamado Rick Warren, que escribió un libro muy vendido en Estados Unidos, se llama The Purpose Driven Life, como una vida dirigida por el propósito, algo así, ¿no? Entonces dice, pues una de las ideas como centrales del libro que él propone ahí es que la vida tiene como 3 niveles. Un primer nivel es el de survival, ¿no? Sobrevivir, bien. Otro nivel es success, ¿no? Los que ya decíamos. Y el otro es significance, así lo llama él, ¿no? Significado, sentido para la vida. Y al final, lo importante en la vida es justamente no solo vivir una vida, digámoslo así, en el que tengamos éxito, sino que tenemos que ir mucho más allá. Porque la vida plena y la vida llena de sentido, de propósito, es justamente cuando encontramos significado. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa vida es ante todo una historia de amor entre Dios y nosotros, ¿no? Y cuando la señorita Prima en su libro va descubriendo el amor, pues así es nuestra vida, ¿no? Como que a veces el amor está escondido, pero es que el amor de Dios es lo que más nos debe llenar nuestra existencia. Pero para muchos está dormido, ¿no? Para muchos Dios es, bueno, no sé, quién sabe, está por allá en las nubes o quién sabe en dónde, o en todo caso escondido, cuando es lo más íntimo que nosotros podemos tener en la vida. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. En Dios, en ti, Señor, vivimos, nos movemos y existimos. Y hasta que no encontramos ese sentido, hasta que no nos despertamos, como que vivimos todavía una vida que no es una vida plena, realmente humana, pues un poquito más sencilla, animal, ¿no? Pero así una vida espiritual es lo propio de los seres humanos. Y bueno, a veces como que para nosotros descubrir ese sentido de la vida, pues hay que preguntarse un poco. Tenemos que hacernos preguntas de fondo. Cuestionarnos un poco. Bueno, esta pandemia que todos estamos viviendo, para muchos nos ha servido a cuestionarnos un poco más algunas cosas de nuestra vida, el sentido de la vida. Hay personas que les pasó eso al comienzo y ahorita están en el modo sobrevivir, no sé, ha pasado de todo, ¿no? Y la historia de cada uno ha sido muy diversa, pero también las dificultades en la vida nos pueden servir justamente para eso, para cuestionarnos acerca del sentido de la vida. C.S. Lewis, un escritor inglés converso, decía en un libro muy conocido del llamado The Problem of Pain, el problema del dolor, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Pues a veces como que en la vida, si no tenemos esos golpes, esas dificultades grandes, como que estamos como adormecidos, ¿no? Vivimos y nos podemos caer en la rutina del sobrevivir o de simplemente pensar en el éxito meramente humano y nos podemos olvidar de algo mucho más importante y más profundo, que es justamente que esta vida tiene sentido solo en relación con Dios. Si la vida tiene sentido por el éxito o por el dinero, ¿qué vida tan pobre sería esa? Y a veces nos puede pasar sin proponérnoslo, no. Yo me voy a proponer vivir una vida superficial, exclusivamente centrada en lo pasajero. Pues nadie se propone esas cosas. Pero en la práctica, muchas veces viven así las personas. Vivimos así a veces.
Se nos olvida lo importante. Y necesitamos como que nos despierten. Y uno de esos despertadores es el dolor, como decía aquí Luis, y uno de esos grandes dolores es la muerte. En esta época nos hemos enfrentado a la muerte. Muchas personas. Al principio uno decía, no, están muriendo personas en China, después no, es que está muriendo gente en Europa, después no es que está muriendo gente en Colombia, después no es que el papá de fulanita y después no, es que ya un amigo nuestro, un conocido. Entonces me dicen, bueno, la muerte siempre ha estado, ¿no? Antes del coronavirus también la gente se moría, evidentemente. Pero como que ahora uno lo ve como en personas que uno no esperaba, ¿no? Ya, como más cerca, ¿no? A mí ya me tuvieron que hacer la prueba del virus, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, pues cuando las primeras noticias en China uno no estaba como pensando demasiado que eso iba a llegar tan cerquita, pues sí. Y sin embargo, todo ese tipo de situaciones difíciles pues nos cuestionan, ¿no? Y ante la muerte nadie se salva de un cierto temor. Pues por más que uno tenga fe, la muerte es algo sobrecogedor, o sea, que impacta bastante nuestra vida. Sin embargo, a pesar de eso, es muy diferente la reacción en personas que tienen fe y personas que no tienen fe. Para un existencialista como Sartre, pues la vida era una pasión inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, ¿cuál es el problema? El problema es que ante la perspectiva de la eternidad, si nosotros no tenemos una respuesta de fe, nos encontramos que esto es inútil. O sea, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir 100 años o 1000 años si después no hay nada, en absoluto? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Pues comamos y vivamos que mañana moriremos, pero al final eso no tiene sentido. La vida solo tiene sentido en la perspectiva de la eternidad, pleno sentido. No dejar un legado para las futuras generaciones, que ese sea nuestro recuerdo, no. Nadie quiere dejar de existir. ¿Y dónde encontramos esa respuesta? Pues sobrenaturalmente, evidentemente. La biología y la medicina, por más que avancen, no nos van a dar la respuesta a la muerte. Alargar la muerte, la vida. Sí, alargarla eternamente. Pero eso no es posible por una parte, y por otra parte es que hay algo mejor todavía. Hay algo mucho mejor todavía. Hace unos meses, en marzo, encontré una noticia que me pareció, pues, dentro de todo simpática, aunque es dura, pero un sacerdote que en Italia, llamado Cirillo Longo, le dio coronavirus a los 95 años. Entonces, con 95 años con coronavirus, la cosa no pintaba muy bien, ¿no? Y entonces, de hecho, falleció. Falleció el día de San José, la fiesta de San José. Bueno, aquí tenemos de compañía San José, ¿no? El 19 de marzo de este año. Y decía, no tengan miedo, porque estamos todos en las manos de Dios. Estaba súper tranquilo, ¿no? Y aquí tengo una foto de la noticia donde está ahí con su rosario en la mano, pues con una máscara y haciendo así, ¿no? Como ánimo. Y después les decía, nos vemos en el paraíso. Recen el rosario. Ese era el consejo que hago. Ya nos veremos, ¿no? Recen el rosario. Importantísimo nosotros rezar el rosario para llegar, que la Virgen nos guíe y que lleguemos. Eso es lo importante. Y pues sí, una persona que tenía una cosa clara y bueno, la muerte pues no es que lo alegrara especialmente en cuanto a... Pero también a la vez sí alegra cuando uno se da cuenta que es para el encuentro con Dios. Y uno puede pensar, bueno, pero es que este señor ya tenía 95 años, ya había hecho como todo lo que tenía que hacer en la vida, ¿no? Como algunos dicen, que estaba viviendo horas extras, pero no es algo de simplemente haber vivido muchos años bien vividos.
recuerdo aquí el ejemplo de otra persona, en este caso me gusta hablar de él, por ahí me ha salido en varias meditaciones, el futuro beato Carlo Acutis. Carlo Acutis, pues que Dios mediante será beato el próximo 10 de octubre, así está programada la beatificación el 10 de octubre en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Pues es un muchacho que pues desde pequeñito como que sintió ese gran deseo de tener mucho cariño a la Eucaristía. Desde los 4 años le gustaba entrar a las iglesias a saludar a Jesús. Cuando hizo su primera comunión decidió, por iniciativa propia, sin que nadie le dijera, porque entre otros su familia no era muy practicante, decidió que quería ir todos los días a la misa, a recibir a Jesús, a recibirte, Señor, ¿no? Y pues eso es una persona inteligente, muy inteligente, porque se da cuenta de lo importante en la vida. Pues más que inteligencia, sabiduría, podríamos llamarlo. No sé si es lo más preciso, pero una persona sabia se da cuenta, no sé, eso es el Espíritu Santo que lo inspiró, lo que fuera. Pero al final de su vida, bueno, le dio leucemia, si no estoy mal, y murió a los 15 años, 15 añitos de edad. Y decía, estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Lo tenía claro. Quería, Señor, no hacer nada que no te agradara a ti. Eso es vivir la vida bien. Y fueron solo 15 años, pero fueron 15 años vividos cara a Dios. Y por eso estaba tranquilo, ¿no? Estaba bien, bueno, pues una persona de fe. Y la fe nos da esa paz, aún ante la muerte. Aún ante la muerte, la fe nos consigue tener esa paz. San José María le gustaba repetir. O sea, es impresionante. Si tú lees Camino, hay un capítulo en Camino que se llama Postrimerías. Y habla de la muerte, pues desde el punto 735, pues tiene, en el primero, en un punto dice, mi buena amiga, la muerte. Después más adelante dice, alégrate, pensando en la muerte, alégrate, alma de apóstol, porque cada día que pasa se te aproxima a la vida con mayúscula, el cielo. Después dice, a otros, lo pone entre comillas, ¿no? La muerte les para y sobrecoge. A nosotros la muerte, la vida, de nuevo lo pone en mayúscula, nos anima y nos impulsa. Esa es una visión muy optimista. Y después decía, al final en otro punto, no tengas miedo de la muerte, bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Qué perspectiva tan distinta de eso, de ese momento crítico de la vida, duro, de una persona con fe a una persona sin fe. Y eso, lo interesante, es muy diferente vivir la vida sabiendo que esto no es lo definitivo. Es que esta vida se pasa, pero esta no es la definitiva. La definitiva es la vida con Dios en el cielo por toda la eternidad. Y eso sí vale la pena ganarnos, ¿no? Como lo suelo decir a veces, que muchas personas se preocupan mucho por su pensión, ¿no? La pensión, y es importante tener muy presente el tema de la pensión, pues para después no tener problemas y complicaciones. Pero pues la pensión va a durar unos años, la que consigamos, pero al final la pensión importante es la eterna. ¿Cómo estamos ganando la pensión de la eternidad? Vamos a llegar con una pensión de 500,000 pesitos, o vamos a llegar al cielo con una pensión buena,
que nos dé para un cielo bueno. Uno dice, pues, creo que es mejor negocio pensar en la pensión del cielo que en la pensión de Colpensiones o el fondo que sea, ¿no? Claro que sí. Y además es que cuando uno se da cuenta de eso, uno vive la vida, cuando uno vive la vida cara a la eternidad y cara a Dios, o sea, tiene sentido no solo la muerte, sino toda la vida, cada cosa. Y no solo tiene sentido lo bueno, sino también lo malo. O podríamos decir no solo lo malo, sino también lo bueno. Las dos cosas tienen mucho sentido. Sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Lo repetía en varias oportunidades San José María también. Un hijo de Dios no tiene ni miedo a la vida ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Dios es mi Padre, piensa, y es el autor de todo bien, es toda la bondad. Pero, ¿tú y yo actuamos de verdad como hijos de Dios? Nos dejaba esa pregunta, el punto 987 de Camino. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? La filiación divina. Somos hijos de Dios. Dios es mi Padre, Dios es el que hizo todo, Dios, en las manos suyas está todo. Todo. Y no se le escapa ni el virus, ni un terremoto, nada. Nada se le escapa. Todo, y si nosotros confiamos en Él. Pero claro, tenemos que vivir como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hace un rato leía una recensión de un libro de un escritor italiano llamado Massimo Recalcati. Y el libro se llama El secreto del hijo, de Edipo al hijo recobrado. Entonces este es un escritor italiano, psiquiatra, o más bien psicólogo, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, más cosas, ¿no? Y tiene un libro en el cual pone en paralelo dos historias, la historia de Edipo y la historia del hijo pródigo. La recensión es muy buena, está hecha por María Calvo Charro. Pues si alguien quiere, pues puede buscar ese título por ahí en Facebook, por ahí si alguien me sigue en Facebook, ahí compartí el link. Y entonces una de las cosas que habla es que tanto Edipo como el hijo pródigo comparten un terrible secreto en común, el parricidio. Ambos, de forma consciente o no, cometen el abominable crimen contra el padre. En la obra de Sófocles, Edipo asesina a su progenitor de forma material. Qué pena por el spoiler. No, mentira, no. Seguro todos ya sabemos la historia. A través de la lucha a muerte con su padre Layo y su escolta. En la parábola, la del hijo pródigo, el hijo pequeño mata de forma simbólica a su padre cuando rechaza el sentido de filiación, al exigirle de forma perentoria: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Es interesante, ¿no?, esa comparación de ver ese rechazo del padre por parte del hijo pródigo como un parricidio. Como afirma Nouwen en su profundo estudio de esta parábola, a través del análisis famoso del cuadro de Rembrandt, ¿no?, que está en el museo, se me fue el que está en San Petersburgo, ¿no?, el Hermitage, ¿no?, en el Hermitage. Entonces dice que la manera en que el hijo tuvo que marcharse es equivalente a desear la muerte del padre. Es un acto mucho más ofensivo,
de lo que puede parecer en una primera lectura. Supone rechazar el hogar en el que el Hijo nació y fue alimentado, y es una ruptura con la tradición más preciosa, mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte, ¿no? Es una manera de eso, de matar al Padre, ese rechazo del Hijo. Pero dice, pues lo interesante que es que justamente aquí mirando la figura del Padre, el Padre ama a su Hijo dándole la libertad. Es una manera de amar en este caso. Pues el libro es muy interesante porque no es, por supuesto habla de educación de los hijos, pero también se puede ver desde una perspectiva espiritual de nuestra relación con Dios. Muchas veces nosotros, pues Señor, pues te hemos rechazado y al final hemos hecho eso. Como que lo del hijo pródigo lo vivimos constantemente en nuestras vidas. Nos queremos alejar y queremos buscar la felicidad lejos del Padre y gastamos la fortuna y al final ¿qué encontramos? Pues lo mismo que el hijo pródigo, que no somos felices. Esa felicidad solamente la vamos a encontrar con el Padre. Pero el Padre no nos obliga, Dios no nos obliga a nosotros a estar ahí junto a Él, a hacer su voluntad. Quiere que lo hagamos libremente y nos concede esa gran dignidad de la libertad. La podemos usar mal, pero por eso es libre, porque podemos usarla bien o mal. Amar es igual a dejar marchar. Este principio es una constante en todos los libros de Recalcati, como lo es en la obra de diferentes prestigiosos colegas suyos de todos los tiempos. Amar es equivalente a conceder al Hijo plena libertad para decidir sus propios derroteros. El regalo más grande del Padre de la parábola de San Lucas, que es también el mayor regalo de todo padre, que todo padre puede ofrecer a sus hijos, es el regalo de la libertad del Hijo. Pero al final, por supuesto, ahí no termina la historia del hijo pródigo, de ese hijo que va a gastar, el malgastador, el que se rebela contra el Padre. Sino que al final, pues a diferencia de Edipo, ¿no?, que dice acá, mientras la historia de Edipo no prevé reconciliación alguna, pues ya lo mató físicamente, ¿no? En la del el hijo recobrado, el padre no responde al gesto parricida de su vástago con odio, sino que opta, cuando regresa, por concederle su perdón, como regalo que rompe el encadenamiento, dándole así la posibilidad de un nuevo comienzo. El abrazo del Padre es liberador. No por casualidad, la palabra misericordia significa en hebreo generar de nuevo. Pues eso es lo que hace Dios cuando nosotros volvemos. Siempre, tu Señor nos da la libertad. Somos libres. Pero cuando nos equivocamos, cuando nos alejamos de ti, al final volvemos y pues siempre tú, Señor, nos aceptas. Pues nuestra vida es eso, es una vida que es muy diferente. Cuando estamos con Dios, cuando estamos con Dios, es como estar en una casa. Y imagínate un día de tormenta, fría, un día frío, oscuro, lluvia, de todo, ¿no? Y hay una casa, y tú estás fuera de la casa. Pero dentro de la casa, pues hay chimenea, bueno, todo lo que uno puede imaginarse, ¿no? Está la chimenea, o está un libro, está un chocolate caliente, uno dice, pues qué diferente, ¿no? Qué diferencia un día de tormenta, afuera, sin sombrilla ni siquiera, que adentro, calienticos. Pues la vida con Dios, que es la vida de fe, es estar dentro de la casa. Puede pasar lo que sea, pero estamos tranquilos. En el fondo, puede ser que externamente estemos en medio de una tormenta, pero interiormente tenemos esa tranquilidad, esa confianza que han tenido todos los santos. Todos los santos. Como un meme que me encontré. Señora orca, ¿a usted le afecta la situación económica? Una orca es una ballena, ¿no? Entonces le entrevistaban, ¿no? Pues que no la puedo mostrar.
Y la respuesta, no, porque como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Pues bueno, es una tontería, pero Dios sabe lo que nos pasa. Dios sabe lo que nos pasa. Y podemos pensar, es que mi situación es muy dura. Sí, puede ser muy dura, pero mira, realmente, si estamos con Dios, hay santos que han pasado por situaciones súper difíciles, ¿no? Kolbe o, bueno, hay muchos, ¿no? Pero al final, si confiamos en Dios, pues al final, nuestra vida no es una novela rosa posiblemente, sino un poema épico. Decía hace no mucho el prelado del Opus Dei. Y sí, no es una novela rosa, pero sí es una historia de amor. Es una historia de amor. Y eso es importante. Esas son las historias que más valen la pena. Y esa es nuestra vida. No novela rosa en que como que todo sale bien. No, eso no va a ser así. Pero sí es una historia de amor. Y a la vez un poema épico. Pues pidamos al Señor la fe. Señor, como decían los apóstoles a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Los mismos apóstoles tenían dudas de fe, flaqueaban, pues nosotros más incluso, ¿no? Pues pero siempre le podemos pedir, Señor, auméntame la fe. Adauge nobis fidem, le gustaba repetir a San José María en latín. Bueno, y terminamos ya, me pasé un poquito de la media hora, pero con acudir a la Santísima Virgen. Ella fue una mujer de fe, ella confió en Dios. No se le ahorraron a la vida de María las dificultades, ni el dolor, ni el cansancio, ni el claroscuro de la fe, como lo decía San José María. Tuvo momentos difíciles, bastantes, pero confió siempre en Dios. Y ella nos enseña, ella es maestra de fe. Y hasta la muerte de su hijo ahí estaba, junto a él. Sabiendo que todo lo que pasaba, incluso eso, era por algo bueno. Si Dios lo permitía, es por algo bueno. Dios sabe sacar siempre cosas buenas de las cosas malas que nos puedan pasar. Termino con unas palabras del beato Álvaro del Portillo. Fe, hija mía, hijo mío, fe, como la de María, a veces sin entender, pero seguros, absolutamente ciertos de que todo lo terreno es nada, es tristeza, egoísmo, sensualidad, comparado con la tarea de Dios a la que estamos convocados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.